El aplauso para Carlos Dopico. Bienvenido. Carlos, que seguimos con esto que es un éxito. Muchas gracias. Sí, es una experiencia muy linda. Ajá. Yo lo defino así, en realidad, lo del éxito no sé si lo reúne juntar tanta gente, si lo reúne seguir avanzando la Y ciudad. el tiempo que hace que lo haces. Sí, sí. La verdad que cuando comenzamos con eso pensábamos que íbamos a estar un rato, que íbamos a reunir un puñado de melómanas que se interesaran en ese vínculo de la canción con la ciudad, pero no mucho más. Y nos hemos sorprendido en cada una de las propuestas, en cada uno de los barrios, en cada una de las convocatorias. De verdad nos hemos sorprendido. Yo recuerdo que nosotros hicimos hace un tiempo ya largo Sí. una nota hablando de este tema. Y bueno, sí, vos manejabas ahí un tiempo, pero seguimos. Sí. Y cada vez se suma más gente. Sí, ¿Para la idea qué? también es seguir sumando Sí. barrios, ¿no? Son 62 en Ahí la va. ciudad, la intención es poder abarcar, no sé si la totalidad será una realidad, pero abarcar lo mayor posible, reunir un montón de historia que tiene que ver con nosotros. A ver, sabemos que es limitado, pero mucha gente se está preguntando hoy cómo tiene que hacer para participar. Sí, nosotros estamos canalizando todas las voluntades por Red Tickets, porque hay que sacar un ticket para poder asistir al recorrido, Sí, sí. porque eso hace que nosotros preveamos el equipamiento con el que vamos a hacer el recorrido, que es fundamental, o sea, es un equipamiento de alta definición, de largo alcance además, que es bien particular porque nos permite ir de repente a una cuadra y media y estar escuchando el relato y las canciones con la misma calidad, como si estuvieras al lado del guía. Eso es fundamental. Entonces, con aquellos que tienen su reserva hecha, es muy ágil el mecanismo, llegan a esa mesa de recepción donde habitualmente nos nucleamos, nos encontramos distinto en cada barrio Sí. y siempre avisamos que el punto de encuentro difiere del punto de llegada, Bien. porque la intención es ser lo más abarcativos posibles. Perfecto. No tendría sentido armar un bucle porque eso nos limitaría en cuanto al repertorio. Y la intención es poder andar el barrio, conocer su historia, conocer muchos de sus personajes, siempre por medio de la canción. Relacionás, la mayoría de las veces, relacionás el barrio con algún artista que haya que esté representado en ese barrio o lo manejás de otra y no. manera. Sí y no. Siempre aclaramos que no es un proyecto que pretenda identificar la puerta de la casa Bien, donde viven los obvio. artistas. No vamos a la puerta donde vive Julio No. Sosa, no. Exactamente. En algunos casos eso se da de por sí, se genera una identificación porque la canción es tan relevante que nos permite establecer ese vínculo. Mayormente de artistas ya fallecidos, ya extintos. Pero no es la intención primaria, la intención es dejarnos llevar por la canción y aquellas canciones por sobre todo que nos permitan narrar un relato de barrio. O sea, conocer cómo fue su historia, su conformación poblacional, cuál es la identidad del género justamente con esa historia, por qué en tal lugar se escucha la música que se escucha, eso tiene un vínculo estrechísimo. Bien. Qué divino. Carlos, ahora acá estoy viendo que tienen 3 fechas, Ciudad Vieja, Malvin, Palermo. Sí. Y me gustaría que de alguna de estas 3 me cuentes algo de lo que sucede en ese tour caminante, digamos. Alguna anécdota, algún datito curioso, algo que nos sorprenda, que nos invite también a querer ir. Bueno, la mayoría de los casos, vamos a arrancar por la Ciudad Vieja, ¿no? Que es el barrio fundacional. Ahí comenzó el proyecto en su génesis, es un proyecto que va más allá de este recorrido inmersivo musical que hacemos, es un proyecto que ya tiene más de una década. Fue fundado por 2 canarios que tenían una necesidad de identificar las canciones con la ciudad de Montevideo. Es bien curioso, uno de ellos ya falleció, que es Gabriel Bentancor, y el otro es Daniel Machín, también colega, periodista, melómano. Ellos tuvieron la inquietud en el 2014 de llevar esa identificación, de marcar la ciudad con un código QR, con un stencil. Eso devino en múltiples proyectos, luego en un libro en particular, de donde, si se quiere, surge el vínculo con esto, que es aunar un montón de investigaciones, ¿no? No solamente la que ellos hicieron, sino la que yo tenía por mi parte, y además la que incorporamos en cada una de las recorridas, ¿no? Volver a hablar con los músicos, con historiadores, sociólogos, para reconstruir un poco este relato genérico que no se acaba en nosotros, que siempre se complementa, es súper dinámico, es un relato colectivo, incluso con quienes asisten, incluso con vecinos y vecinas del barrio que ese día salen a la calle, es increíble, por eso es una experiencia en sí misma y nunca es igual. Pero voy a la Ciudad Vieja, es el barrio fundacional, y ahí comenzamos en una esquina que es unas 5 esquinas, ¿no? Pérez Castellano, con la calle Yacaré, bien en la explanada del Mercado del Puerto.
Obviamente que una de las canciones que suena ahí es la calle Yacaré, que es una calle que reúne un montón de historias. Es una calle hoy de adoquines contemporáneos, pero que otrora tenía el adoquín colonial, De ¿no? antes, claro. De lo que fue la explotación de la cantera del Parque Rodó. Y ahí ya te estoy vinculando dos barrios, ¿no? O sea, donde hoy se erige la cantera donde está el Teatro de Verano, bueno, era una cantera de piedra, ¿no? En buena parte de las construcciones, incluso de las adoquinerías de la ciudad, vinieron desde ahí. Esa calle Yacaré son 100 metros nada más. Va de la Rambla 25 de agosto a esas 5 esquinas donde nos concentramos. Pero reúne un montón de historia y lo que nos permite la canción de Roberto Darwin, que es una canción que él compone 40 años después de haber vivido las experiencias que está narrando y lo hace a 11.000 kilómetros de distancia, cuando él ya estaba radicado en París. Condensa un montón de historia de los burdeles del lugar, incluso hasta de la policía que regenteaba ese espacio, de la madama del burdel, ¿no? Él habla de la gorda René, él habla del cebo negro, quien impartió un poco el orden en aquel entonces, y nos permite recrear esa canción, la historia de ese lugar, que es un lugar fundacional, que incluso cuando se establece la ciudad de Montevideo ni siquiera se hace con esta perspectiva portuaria, ¿no? Era una sociedad, una construcción de una sociedad mediterránea la que iba a haber ahí. Tiene esa mirada portuaria porque ahí se iba a fincar un apostadero naval para custodiar el puerto de Buenos Aires. Entonces, una canción ya nos permite establecer un montón de relato histórico y un montón de reconstrucción de lo que era ese lugar muchos años atrás. Incluso hasta capturar algunos aromas, algunos ambientes que eran, si se quiere, reales para el autor, pero que ni siquiera lo compuso viviendo en Uruguay, lo compuso, como le decía, ya muchos años afuera viviendo en París. Esa es una de las canciones, una anécdota en concreto de Ciudad Vieja. Barrio Sur tiene una historia hermosísima también de exilio, ¿no? De rechazo a la negritud. ¿Cuántos le compusieron a Barrio Sur? Un montón de canciones. Un montón. Quizá la canción emblemática es Adiós mi barrio, ¿no? Que han cantado tanto, desde Lágrima Ríos, Malena Muyala ha versionado, Hermoso. Los Olimareños, ni que hablar, ¿no? Posicionaron esa canción de Soliño y el Collazo una vez más. Collazo lleva su nombre al Teatro de Verano, pero era un notable compositor, era el líder y creador de la troupe Oxford, que es para esa agrupación coral masculina que él compone Adiós mi barrio. Los dos se habían criado en lo que era el Viejo Sur, ¿no? Que era un barrio que existía incluso en los márgenes de la ciudad colonial, ¿no? En esa ciudad amurallada existía un Bajo Sur, donde entre otras cosas se curtían los burdeles, que la aristocracia, las familias patricias de aquel momento no disfrutaban de convivir, pero sí de asistir, ¿no? Era todo bastante polémico, por supuesto, ¿no? Esa canción surge a partir de que se lleva a cabo finalmente la demolición de buena parte de las viviendas del Bajo Sur, a partir de un proyecto que era de la construcción de la Rambla Sur. En el año 1922 se terminaría concretando algo que ya se había presupuestado a nivel de la Junta Departamental de Montevideo. Un gran temporal genera una erosión tan grande en la estructura de aquellas casonas que le permite al gobierno municipal de entonces de llevar a cabo una demolición que tenía obviamente un trasfondo social, que era llevar hacia otros lugares aquella comunidad afrodescendiente, que eran todos descendientes de personas esclavizadas, de migrantes, de un montón de figuras que habían venido de la patria rural, ¿no? A conformar justamente la fundación de la ciudad. Pero en un momento no era conveniente tenerlos alrededor, convivir con ellos, y la intención era correrlos a los márgenes. Por eso es que el sur se traslada al sur donde hoy lo conocemos. Por eso Palermo se ubica en el lugar donde hoy lo encontramos. Y hay un montón de canciones que nos permiten entender ese fenómeno. Adiós mi barrio es una de ellas. No, las canciones y lo que estás contando. Yo lo estoy escuchando y quiero estar en ese lugar. Que me esté contando y estar ahí. Y eso lo podemos hacer. Sí. Quiero agradecerte, querido, la visita, pero vamos a reiterar. ¿Cómo hacen? ¿Cómo Mira, se informa la gente? Puede seguirnos por nuestras redes sociales, que son todas Montevideo Sonoro. Montevideo Sonoro. Las personales también, Carlos Dopico, C. Dopico en Twitter, en X. Pero para adquirir las localidades tienen que ir a Red Tickets, ahí comprar sus localidades. Se ha dado una modalidad muy interesante, que van familias, van abuelas con sus nietos, van los vecinos, compañeros de trabajo.
El próximo 12, que es un jueves, vamos a hacer la recorrida por Ciudad Vieja. Nos han planteado mucho la necesidad de recorrer estos barrios por fuera de los fines de semana, aquellos que viajan al interior o al este, quieren recorrerlo entre semana, por eso pusimos los jueves tipo after hour. A las 19 horas salimos entonces de la explanada allí del Mercado del Puerto. Después, el sábado 14 vamos a ir a Malvin, vieja barriada sin fin, y el sábado 21 vamos a estar recorriendo Palermo. Hay un montón de historias condensadas en canciones, pero lo que tiene la magia de este dispositivo, de esta experiencia, es vivirla casi tridimensionalmente. Estamos contándoles historias de esas canciones que hablan de ese lugar. Y muchas incluso en esa misma hora en la que vamos a transitar, ¿no? Es como, no sé, recorrer 19 de abril escuchando justamente a Jaime Ross hablar en Laraira, por ejemplo, él habla de 19 de abril, ¿no? Es muy interesante, verdaderamente están todos invitados. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias por el interés. Y no se lo pierdan. Gracias. Lo despedimos a Pico con un fuerte aplauso. Bravo. Carlos.